Bien, estamos aquí nuevamente para demostrar que los problemas de los exámenes de la uni se pueden hacer a simple vista. Tenemos este caso de un circuito capacitivo. Lo primero que les voy a decir es cómo es que yo lo hago para resolver el problema en menos de un minuto. Me dicen que la diferencia potencial en este sector es 10. Si eso es así, entonces al multiplicar nosotros tenemos la carga de este condensador. Y acá lo mismo. Si el voltaje es 10, entonces la carga acumulada arriba sería 70 microcoulombs. 70 más 50, 120. Como están los tres sectores en serie, entonces acá también debe ser 120. Por lo tanto, el voltaje acá debe ser 20. Y para que aquí la carga sea 120, el voltaje tiene que ser 60. 60 más 10, 70, más 20, 90, que sería la respuesta del problema, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos hemos demorado? Menos de un minuto. ¿Cuánto tiempo te dan en el examen de la uni? 4 minutos y medio. Entonces, si tú conoces bien, tienes en la mente la teoría de todo lo que significa esto, entonces puedes operar de esa manera, sin necesidad de utilizar lápiz y papel. Son problemas elementales, sencillos. Como yo digo, se pueden resolver a simple vista, ¿no? Bien, empecemos. Aquí hay tres magnitudes involucradas: capacidad, carga y voltaje. ¿Qué cosa me dice la teoría? La teoría me dice que la capacidad es directamente proporcional a la carga eléctrica acumulada, ¿no? Me dice también que la capacidad es inversamente proporcional con el voltaje, ¿ya? Entonces, estas dos relaciones o estas dos leyes se pueden escribir en una ecuación matemática de la forma C igual a Q sobre V. Y acá podemos despejar, entonces, de que la carga se podría representar en el producto de la capacidad por el voltaje, ¿no? Bien, entonces, para hallar la carga, nosotros tenemos que multiplicar la capacidad y el voltaje. Aquí hay dos condensadores que están conectados en serie, perdón, en paralelo. Si están en paralelo, entonces están soportando el mismo voltaje, vale decir, aquí hay un voltaje de 10, lo mismo que acá. ¿Por qué, profesor? Porque si entre B y C hay 10 voltios, entonces esos 10 voltios son para la línea que está arriba y para la línea que está abajo. O sea, el voltaje de 10 es entre B y C. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la carga en el condensador de la parte superior, aquí nosotros tendríamos que decir que la carga aquí sería de 70, ¿no? 70 microcoulombs, obviamente, ¿no? Y acá, haciendo el producto también, tendríamos una carga de 50. ¿De cuánto de carga estamos hablando en total para este arreglo que está en paralelo? Estaríamos hablando de una carga total de 120 microcoulombs. Quiere decir que acá también tiene que ser 120 microcoulombs, acá tiene que ser 120 microcoulombs, ¿no es cierto? Entonces, eso determina que aquí el voltaje tenga que ser de 20 voltios. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la capacidad y el voltaje me tiene que dar 120. Acá también el voltaje tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque si yo sé que la carga es la capacidad por el voltaje, entonces la relación me está diciendo que 60 voltios es lo que debe haber. Entonces la pregunta del problema era, ¿cuál es el voltaje total entre los puntos A y D? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es una simple suma, ¿no? 60 voltios más 10, 70 más 20, 90 voltios, ¿no? Esa sería la respuesta del problema y por lo tanto habría que marcar la alternativa C. Bien, yo quiero dejar acá, sin embargo, 3 tareas o hasta 4 tareas. ¿Bien? Primera tarea, decir qué cosa es la capacidad eléctrica. Yo sé que en todos los libros se dicen muchas cosas sobre la capacidad, pero realmente, ¿qué es la capacidad eléctrica? Muy poco lo están comprendiendo. En el caso de la carga eléctrica, de repente sí, pero también la segunda tarea sería esa. Y la más importante de estas tres magnitudes es el voltaje. Hay una definición que está igualito, repetido en todos los libros, y que habla justamente de la diferencia potencial. Habla del término infinito y una serie de cosas más, pero lamentablemente eso no lo entiende muchos alumnos. Y una cuarta tarea sería, ¿por qué la capacidad y el voltaje tienen que ser inversamente proporcional? Explíqueme usted por qué tienen que ser inversamente proporcional y por qué no directamente proporcionales. O sea, ¿cuál es la forma física de explicar
el hecho de que sean inversamente proporcionales, ¿no? Chicos, si les gustó el video, por favor, compártanlo en las redes sociales. Denle like también, porque ese es el pago que nosotros nos merecemos para hacer este trabajo. No estoy hablando de resolver el problema. Este problema lo encuentran resuelto en muchas publicaciones. Pero lo que nosotros estamos enseñando es algo muy distinto que no lo encuentras en ningún libro. Cómo resolvemos a simple vista el problema. O cómo utilizar la matemática lo menos posible para poder llegar rápidamente a la respuesta del problema. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal, porque de otra forma no les va a llegar los videos. Nosotros estamos haciendo un video por día. Como hoy día hemos hecho 3 ya, este es el tercer video. Y vamos a continuar, ¿no es cierto? Ya llegamos a la parte final, de repente a la parte más interesante, efecto fotoeléctrico, física moderna, relatividad, que es un tema que también hay que hacer, y lo que es la teoría. Acá nosotros hemos hablado de 3 magnitudes. Hay que dedicarle una clase a cada una de las 3. Y no solamente en este caso, sino también hablando de resistencia eléctrica. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre voltaje y entre diferencia de potencial y fuerza electromotriz? Hay una enorme diferencia, una gran diferencia. Hay que hacer la aclaración. Hay muchos conceptos y definiciones en física que no se entienden bien. Lo que sí entendemos es la fórmula, pero en realidad eso no es aprendizaje, ¿no? O sea, no es lo más importante la memorización. Chicos, entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.